¿Qué aprendimos? En el optativo se obtuvieron aprendizajes que han desarrollado un cambio de paradigma en cuanto a la visión que tenía sobre la educación en la primera infancia. Uno de ellos es el quehacer docente como práctica estrechamente ligada a un currículo que aún no se ha utilizado de la manera adecuada, ya que muchos de los profesionales en educación inicial aún no observan que niños y niñas crecen dentro de una construcción social que es muy diversa dependiendo de la familia y el contexto en que se han desarrollado. Pero aún más importante, no se tiene en cuenta cómo esta construcción social permea las relaciones que formamos como docentes con los y las menores y sus familias, en una sociedad que está pasando por la necesidad de implementar cambios en la educación, lo que ha hecho complejo el responder adecuadamente a las necesidades e intereses de los niños y las niñas. Gracias al optativo, comprendí que en la actualidad tenemos que analizar críticamente el sentido con que se ha observado la primera infancia, ya que estamos frente a una cultura en la que la diversidad social está cada vez más presente, bajo un contexto globalizado que se desarrolla con la exigencia de abarcar la educación tanto en el área pedagógica como en el área personal de sus participantes, lo que conlleva abandonar pensamientos arcaicos como los estereotipos y la reproducción de género e identidad que en muchas ocasiones no son más que restricciones sociales que se han impuesto culturalmente en un país que dice avanzar en función de la integridad e inclusión, cuando no hace más que invisibilizar y excluir a quienes no cumplen con la normativa intolerante de la generalidad en las multitudes, exigiendo que las prácticas docentes comprendan en un significado más amplio no solo los contenidos que entrega, sino que en la formación de personas con derecho que viven en una sociedad diversificada que no debería limitar a los individuos al observar aspectos superficiales en vez de basarse en la aceptación y el respeto para crear igualdad de condiciones. Frente a esta realidad, entiendo cómo es que la educación parvularia se debe interesar aún más en valorar la diversidad cultural y como tal asumirla como un desafío y una oportunidad de desarrollo para trabajarlo en primera infancia. De esta manera, podemos favorecer pertinentemente el desarrollo integral de aprendizajes que respondan verdaderamente con flexibilidad y oportunidades de los intereses de niños y niñas de nuestro país. Desde este optativo pude rescatar dos conceptos que están presentes en las salas de actividades con los niños y niñas y en general en el sistema educativo y que falta por profundizar en la práctica, el cual sería primero género y segundo interculturalidad. Cuando hablamos de género, es necesario contextualizar el concepto. No es lo mismo en un gobierno de democracia que en una dictadura. Más aún cuando las leyes son homogeneizadas y la cultura impone ciertos parámetros que delimitan el quehacer de los niños y las niñas. Dentro de esto, hace un par de años y recién yo pude conocer un poco más acerca de los y las niñas trans y por un pequeño documental que vimos me di cuenta que falta mucho por hacer para que ellos y ellas puedan ganar terreno en la igualdad. Pero considero que es difícil hacer este cambio de paradigma cuando socialmente vivimos en un país conservador, religioso, con alto índice de analfabetismo, capitalista, donde la falta de empatía y el inconformismo reinan en la vida de todos. Pero desde mi especialidad, que es la educación parvularia, más que entender lo teórico de las diferencias de hombre y mujer, sexo y aquellas cosas que trae consigo el concepto género, es importante que conozca aquellos programas, aparte de las bases curriculares, que están a favor de una educación inclusiva y de calidad independiente de las características de cada uno y sus condiciones particulares, los cuales serían enfoque de género en las prácticas pedagógicas, guías para incorporar el enfoque de género en las prácticas educativas en Junji, práctica de crianza con equidad de género y resumen sobre derechos y deberes de padres y madres, para que yo, posteriormente, en el trato de los niños y niñas, no aplique diferenciación en los modos de relación, independiente de mi cultura o la comunidad educativa. Pasando al segundo concepto, que es interculturalidad, constaté que hay más políticas que lo amparan,
y por lo general no es difícil de tratar con los niños y niñas, ya que están viviendo en su cotidianidad con la multiculturalidad. Y a pesar de que pueda sonar como un poco anticipado, las niñas y niñas no discriminan